Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez, la colaboración de Ángela Hernández García y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a un tiempo de luces y perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la verdad de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Cristo Jesús. Prepárate para un tiempo de enseñanza, reflexión, ministración, por supuesto, crecimiento espiritual. Así que comenzamos ahora. Información, actualidad y noticias que impactan al mundo evangélico protestante. Comenzamos nuestro panorama informativo en Tiempo de Luces y Perfecciones. Estas son las noticias del mundo evangélico protestante donde la iglesia está tomando partido. Esta semana el mundo evangélico protestante ha estado marcado por noticias de impacto global. Desde la respuesta de la iglesia para crisis humanitarias y desastres naturales, hasta la celebración histórica y debates sobre ética y tecnología. Aquí el resumen de las noticias más relevantes de la iglesia evangélica. Migración en Ceuta. Crisis humanitaria. Iglesias evangélicas locales distribuyen alimentos y literatura cristiana a miles de migrantes que pertenecen o que han estado en las calles tras el cruce masivo desde Marruecos. El pastor Javier Santarolia pidió oración por fortaleza, por ver la mano de Dios en acción. Terremoto en Colombia. El sismo más fuerte de una década dejó más de 265 muertos, estimaciones del gobierno local, y miles de heridos. Iglesias evangélicas y organizaciones internacionales coordinan ayuda humanitaria con el acompañamiento espiritual. Venezuela. Las iglesias de La Guaira se han convertido en el principal sostén comunitario tras el colapso institucional, ofreciendo acompañamiento y ayuda a damnificados. Celebraciones y aniversarios. República Dominicana, la Universidad Nacional Evangélica celebró el 40 aniversario con cultos de acción de gracias, conferencias y reflexión sobre la ética y la tecnología. México. Se conmemoran 100 años de la Guerra Cristera y recordando también la persecución sufrida por la Iglesia Evangélica en este periodo. La Sociedad Bíblica celebró 60 años de ministerio con más de 374 millones de materiales bíblicos distribuidos desde su fundación en 1966. Eventos internacionales. Miles de jóvenes en Europa, Estados Unidos y Corea del Sur se reúnen para estudiar proverbios bajo el lema de la sombra y este portal o este diálogo abierto. Primados anglicanos en Brasil, líderes de 7 provincias anglicanas de América, se comprometieron a trabajar juntos en temas globales como migración, justicia climática y derechos indígenas. Debates, desafíos actuales. La Sociedad de América, la Sociedad Bíblica de América, advirtió sobre el problema de suplantación con la IA, alertando a pastores sobre posibles fraudes con videos falsos solicitando donaciones. Mucho cuidado con tecnología y fe. Confianza en las iglesias. El estudio de Barma reveló que los estadounidenses confían mucho
más en iglesias pequeñas que en las mega iglesias. Algeria, cristianos perseguidos se ven obligados a reunirse en secreto, pero líderes insisten en que la obra de Dios no debe detenerse. África, el evangelismo crece en todo el mundo, pero en ningún lugar tanto como en África, donde han aumentado de una forma explosiva. Según el investigador Jason Markey de Operación Mundial, quien presentó en la Asamblea General Mundial de la Alianza Evangélica Mundial en Seúl, en 1960 los evangélicos representaban tan solo el 8% del cuerpo global de Cristo y hoy supera el 25%. La clave institucional de la Asociación de Evangélicos de África hizo un llamado a la oración de cara a las próximas elecciones que vivirán varios países africanos, comenzando por Zambia, seguidos por Gambia, Guinea-Bissau, Camerún y Sudán del Sur. América, el presidente de la Alianza Evangélica Latina, el pastor Juan Cruz, presentó un balance de crecimiento y retos de la Iglesia Evangélica en América Latina. Durante un desayuno organizado por la Alianza, además, a través de una alianza estratégica, se fortalece la lectura pública de la Biblia y los clubes de lectura o clubes de lectura en el centros penitenciarios y espacios comunitarios de la región. Por supuesto, promoviendo restauración y la reinserción social. Asia, cerca de 4,000 jóvenes y líderes cristianos de 50 países se congregaron en Manila para el Congreso Arice Asia 2026. Esta misión misionera masiva, enfocados en llevar el evangelio a casi 3 millones de personas de etnias no alcanzadas, con un llamado al servicio gozoso, la santidad, la fidelidad en el trabajo misionero. Dios bendiga la obra misionera, a todo misionero y a sus familias. Europa, señales de avivamiento. En el Reino Unido, investigaciones de OnePoll, de Times, de YouGov, Savanta Comres, Jóvenes para Cristo, Alianza Evangélica y Greystone Insight coinciden en señalar este repunte de interés espiritual y del crecimiento de la Iglesia Evangélica. En Alemania, una marcha en Berlín reunió creyentes de distintas nacionalidades, denominaciones cristianas, quienes recorrieron las calles de la capital con banderas, pancartas y cánticos centrados en nuestro amado Cristo Jesús. Oceanía, renovación juvenil, ministerios paraeclesiales están reventando por las costuras, así se llama, o ese es el lema de esta organización, precisamente que se reúnen en oración en campus universitarios seculares con cientos de asistentes regulares con una base demográfica cada vez más diversa. En Australia, el pentecostalismo sigue siendo el movimiento cristiano grande y en crecimiento. La evangelización crece actualmente a un ritmo del 1.34%. Hoy casi 780 millones de cristianos viven en África y más de 415 millones en Asia, los dos continentes con mayor crecimiento. Las noticias de esta semana muestran un evangelismo activo, resiliente y que responde a crisis con solidaridad. Celebra hitos históricos y enfrenta nuevos retos culturales y tecnológicos. La fe protestante sigue siendo un motor de esperanza y transformación en medio de dificultades. Que el Señor te bendiga. Nos escuchamos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones. Noticias de forma global. Este es el tiempo de escuchar experiencias, testimonios y una palabra que puede marcar tu vida. A continuación, la entrevista de Tiempo de Luces y Perfecciones. Continuamos con nuestra entrevista. Hace 8 días estuvimos escuchando a Clemente Ávila cómo Dios se encargó de hacerlo volver al redil. Cómo Dios hizo lo necesario
para conviccionar su corazón y darle hambre por su presencia. Clemente, bienvenido una vez más. Muchas gracias por testificar, por este tiempo que te tomas para engrandecer el nombre de Cristo y edificar a nuestra audiencia. Adelante, Clemente. Buenas noches, querido público. Clemente Ávila, otra vez presente con ustedes. Clemente, nos quedamos con la boca abierta de cómo Dios te trajo, de veras, como dice la metáfora, te quebró la patita, como el pastor quiebra la oveja para hacerte regresar al redil. Clemente, platícanos, entras a la iglesia, ¿y qué sucede con Clemente? ¿Cómo es que él experimenta ese deseo de servir a Dios? Bueno, llego a la iglesia y me congrego a la iglesia donde llegué y yo siempre he dicho que es la iglesia donde el Señor quiere que yo esté, porque ahí me envió a esta iglesia y es donde estoy. Después de que llego, como les digo, me dieron una calurosa bienvenida. Hasta la fecha, todos mis hermanos tenemos una muy, muy buena relación con la congregación. Pasa un tiempo y el pastor me invita a que un día que suba yo al púlpito a predicar, y le dije, no, yo primero quiero prepararme primero. Yo soy de la idea de que para Dios no hay que improvisar, sino prepararse. Entonces yo empecé a pedirle al Señor, quiero servirte, pero quiero servirte como tú mereces. Prepárame para servirte. Y prepárame para servirte. Y muchas veces lo hice. Estar pidiendo en mis oraciones, Señor, prepárame para servirte. Quiero servirte, pero servirte bien. Y pasó el tiempo y pues no veía respuesta ni nada así, hasta que un buen día recibí una llamada. Otra vez el Señor obrando en mi vida. Yo le había estado pidiendo que me preparara para servirle, y que me manda a la universidad. Pero no solo eso, que me manda a la universidad, a la casa. Gloria a Dios. Me manda a la universidad, a la casa. Me habla mi hermano y me dice, wow, fíjate que hay una universidad que está dando becas para los estudiantes. Y le digo, no, pues pásame el número, o pásame el link, o cómo le hago para contactar. Y ya él, pues a él igual lo hayan invitado. Entonces él me pasó el dato. Como decimos, acá me dio el pitazo. Y y fue la manera que yo empecé a buscar integrarme a la universidad Urim Tumim. Pero después de eso estaba yo triste
primero estaba alegre, estaba contento y di gracias a Dios La provisión. porque sí, pero luego me puse triste porque ¿Por qué? porque cuando vi una lista de los que habían sido aceptados y mi nombre no aparecía. ¿Qué sucedió, Clemente? ¿Por qué no aparecías en esa lista de los salvos? No aparecía mi nombre y la verdad, y me dieron ganas hasta de llorar. Porque sentí que se había ido abajo toda mi ilusión. Oh, Dios. Sí. ¿Y luego qué sucedió para que aparecieras en lista? Pues pregunté qué había pasado Sí, claro. y al parecer había sido un error Wow. Un error humano. humano, sí. Y después volvió a mi corazón la alegría nuevamente. Qué bueno es Hasta Dios. hoy la conservo. Qué bueno, Clemente. ¿Y cómo ha sido tu experiencia dentro de esta formación del bachillerato teológico en la Facultad de Teología Aurín y Tumín? La verdad, pues yo no tenía ni idea de qué era ni cómo era. Pues yo creo que como muchos como yo, que llegamos de cero, tal vez algunos de los compañeros ya tenían mucho más conocimiento o experiencias en ello, porque pues al menos en mi grupo hay por lo menos 2 pastores. Entonces yo me considero de los que llegan desde abajo, y ahí como le digo, no tenía yo ni idea de qué era o cómo era, pero pues sí, los primeros días, o sea, lo que fue el propedéutico, se me hicieron, sobre todo porque no tenía yo la práctica, el conocimiento de la tecnología, lo que se requería para ¿Para las tomar tus clases? Ujú. Sí. Sí, claro. Pero con la ayuda de este varón, el hermano Claudio, Ujú. que la verdad fue de mucho apoyo su clase para empezar, o sea, a empezar con la preparación para todo lo que venía y todo lo que viene todavía, porque creo que no estamos ni a medio camino. Y en este tiempo, ¿cómo ha sido tu experiencia con diferentes temáticas, que son materias, diferentes maestros, que somos los maestros voluntarios que compartimos el conocimiento bíblico y teológico? ¿Cómo es tu experiencia? Platícanos, ¿cómo te ha ido? Admiro mucho a los maestros, todos los que están involucrados en ello, porque por el tiempo que se toman, sabiendo de antemano que no están recibiendo ninguna compensación económica. Uh-huh. Sin embargo, las clases que las comparten con mucho amor y con mucho entusiasmo y con mucha dedicación,
la preparación, o sea, cómo se preparan para impartir las clases. Yo, en particular, no tenía ni idea de cómo se había escrito la Biblia. Wow. Una de las materias que llevamos, la historia de la formación de la Biblia. Sí, claro. Todas las materias son importantes y creo que cada una tiene su debida importancia. Claro. Sí. Pero enfocado en esta materia, le digo, yo no tenía ni idea de cómo se había escrito la Biblia. Yo creía que, como todo mundo piensa, que pues es un libro que lo escribió alguien ahí así, un día se sentó y se puso a escribir y no, pues la Biblia es un libro inspirado por Dios. No, pues le fue llegando a la mente o en sueños, o no sé, pum, pum, y se puso a escribir. Pero todo lo que ha habido atrás, o sea, desde el principio, todo lo que desde los primeros escritos hasta llegar hasta la última versión, o al menos hasta la Biblia que yo tengo en mano, que es la Reina Valera 1960. O sea, todo lo que hubo atrás, sangre, hubo persecuciones, asesinatos, o sea, pasaron tantas cosas que desconocía yo en particular, y que ahora que estoy viendo esta materia, digo, wow, todo esto pasó para tener este libro. Es impresionante, la verdad. Claro, y estamos hablando de una materia de casi 45 y que nos deja con la boca abierta, nos conmueve, nos impacta de ver cómo es que Dios ha permitido que su palabra permanezca, ¿no? Sí. Y tengamos un ejemplar a un precio elevadísimo, y no nos referimos al costo del libro, sino toda esta parte histórica que comentas, Clemente. ¿Y cómo te esté yendo en la materia de teología? Porque tu servidor la comparte. ¿Cómo te ha ido en la materia bien, de teología? bien, la verdad, muy bien. Nada más hay un detallito. Sí. Sí, que no la han subido a la plataforma. Se está subiendo a la plataforma, claro. Sí, y tú te refieres a las clases, porque nuestras clases se graban, se adquiere el material para que los alumnos puedan disfrutarlo, ¿no? Y volverlo a trabajar. Sí, lo que pasa es que en las otras que ya están, yo estoy ahora voy a ver esta clase. Abro mi plataforma y me pongo a ver la clase. Claro que sí. Quiero hacerlo en esta materia y ni siquiera aparece. Ok, ya la vas a tener. Pero el conocimiento, la experiencia, la visión. La experiencia es grandioso, todo lo que está pasando, la verdad. Me están pasando cosas que nunca imaginé vivir. Como le decía yo, a pesar de haber leído la Biblia mucho tiempo, muchas veces, estoy viendo cosas que nunca imaginé vivir o ver, o imaginarme que habrían pasado
en la historia. Claro. Esta materia, en verdad, en particular, o sea, me hace ver las cosas de otra manera, con mayor claridad. Excelente. Y como digo, o sea, todas las materias en su rama son súper importantes. Claro. Pero unas enfocadas en una cosa, otras en otra, ¿verdad? Así es. Sí, pero esta materia en particular, yo creo que nos está abriendo, ahora sí que La mente, la visión. la mente, sí, la visión, o sea, podemos ver las cosas desde otro ángulo. Claro, claro. Clemente, yo creo que hay gente como tú que no sabe, como decía Salomón, no sé cómo entrar y cómo salir. Sí. Siento el deseo de servir y no sé cómo puedo hacerlo. ¿Qué mensaje le puedes dar a nuestra audiencia que quisiera prepararse y que no se ha tomado el tiempo o no ha orado o incluso no ha buscado un instituto bíblico donde prepararse? ¿Qué mensaje les puedes dar a nuestros radioescuchas en relación a esta oportunidad en el Instituto de Formación Urim y Tumim? Bueno, les puedo decir que aprovechen la oportunidad. Esto no se da todos los días. Aparte, como yo les decía, yo le pedí al Señor que me preparara. Me mandó a la universidad a la casa, gratuitamente. Digo, porque no la estamos pagando. Todo aquel que sienta el deseo de servir a Dios, prepararse para servir, porque yo soy de la idea de que para las cosas de Dios no hay que improvisar, sino prepararse. Esta es la oportunidad. Da tristeza luego de que primero andamos batallándole o queremos y no se nos presenta esa oportunidad, y el día que se nos presenta no la aprovechamos. Lo digo porque hay casos en los que muchos abandonan las clases, ya no se conectan, no se hacen presentes. No estamos pagando, es gratuita, y aún así hay quienes no aprovechan esa oportunidad. Pero tú, radio escucha, si sientes el llamado de Dios para prepararte, esta es la oportunidad. Aprovéchala. No se da todos los días. Y ahora que la tienes, no la dejes ir. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dio. Y pienso aprovecharla hasta donde Él me lo permita. Amén. Amén. Y cuando Clemente dice que la universidad llegó a su casa, es porque nuestro bachillerato teológico es en fines de semana, es en línea a través del internet, en nuestra plataforma Zoom. Él tiene la capacidad de interactuar con sus maestros a través de la plataforma Moodle, y como lo ha mencionado, es gratuita. Y es gratuita significa que hay que valorarla, hay que apreciarla, porque es de alta calidad. Clemente, te damos muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu testimonio, gracias por compartirnos tu experiencia. Que el Señor te bendiga, te siga dando sabiduría, inteligencia, que sigas creciendo a través de esta formación. Adelante, Clemente, despídete de nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias. Dios bendiga a toda su audiencia, a todos los radioescuchas. Y como les decía, el que quiera prepararse, esta es la oportunidad. Aprovéchenla. Amén. Muchas gracias, Clemente. Continuamos, Claudio. Bendiciones.
En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Bienvenidos a la meditación bíblica. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19, 25, 27. Escrito está: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por sí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El libro de Job nos presenta una historia fantástica de un hombre justo que en corto tiempo perdió prácticamente todo: sus bienes, sus hijos, su salud, sus siervos, sus ganados, sus terrenos y además el respaldo de quien le rodeaba. Para rematar, también perdió a su esposa. Mientras sus amigos insistían en que el sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto, Job enfrentó el silencio de Dios y el peso de una prueba que parecía no tener explicación. Sin embargo, en este momento más oscuro de su vida, cuando todo a su alrededor parecía anunciar derrota, brotó de sus labios una de las declaraciones de fe más extraordinarias de toda la Escritura: yo sé que mi Redentor vive. Estas palabras no nacieron de un momento cómodo, sino del gran dolor que experimentaba con tantas pérdidas. No fueron pronunciadas desde la prosperidad, sino desde la aflicción. La esperanza de Job no estaba fundamentada en un cambio de circunstancias, sino en la certeza de que Dios seguía siendo su Redentor. Esta misma certeza debe de sostener hoy tu vida, mi estimado Radio Escucha. Te saluda el pastor Israel Itamar y juntos meditaremos en el poder de la palabra de Dios. La fe descansa en esa certeza de un Dios vivo, y Él expresa: yo sé que mi Redentor vive. La primera expresión que sobresale en este pasaje es la seguridad de Job. Él no dijo creo que mi Redentor vive o espero que viva. Dijo con absoluta convicción: yo sé. La fe bíblica no es un simple optimismo ni un deseo positivo, es la certeza de confiar en el carácter y en las promesas de Dios cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. La palabra Redentor en la Escritura la vamos a entender desde el hebreo como Goel, que describía al familiar cercano responsable de rescatar, de defender, de restaurar los derechos de un miembro de la familia. El Redentor intervenía cuando alguien perdió su libertad, su herencia o necesitaba ser reivindicado. Así dice Jehová, Rey de Israel, y tu Redentor, lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 6. Jehová de los ejércitos, yo el primero, yo el postrer, y fuera de mí no hay Dios. Ese Dios que se revela como el Redentor de Israel, que lo saca con brazo fuerte, con mano extendida de esa esclavitud en Egipto. Sin comprender todos los detalles del plan de salvación, Job tenía la convicción de que existía un Redentor que defendería su causa, y ese es también para ti. En Jesucristo, esa esperanza encuentra su cumplimiento perfecto, porque nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Mismo profeta, capítulo 47, versículo 4. Él vino para redimirnos del pecado, para pagar nuestra deuda con su propia sangre, reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna. Pero la mayor evidencia de que nuestra redención es completa es que Cristo vive. El mundo muerto no podría, un Salvador muerto no podría salvar, pero nuestro Redentor resucitó y vive para siempre. Nuestra seguridad no depende de la estabilidad económica, de la salud ni de las personas que nos rodean. Nuestra confianza descansa en la fe en Cristo Jesús, en el Redentor vivo, quien nunca abandona a los suyos. Él está contigo, no te dejará ni te abandonará. El Redentor tendrá
la última palabra. Dice Job: y al fin se levantará sobre el polvo. Los ojos humanos parecían el sufrimiento que había vencido a Job, pero todo indicaba fracaso, abandono y una muerte súbita. Sin embargo, Job comprendió que la historia aún no había terminado. La expresión al fin nos revela que Dios siempre tiene la última palabra. Aunque el presente sea doloroso, el desenlace le pertenece al Señor. La última palabra la tiene el Eterno. El polvo representa la fragilidad humana, la muerte e incluso la tumba. Pero Job declara que su Redentor se levantará sobre el polvo, demostrando su autoridad sobre aquello que parecía definitivo. Salmo 113:7 dice que Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del estiércol. Esta verdad encuentra su máxima expresión en Cristo Jesús. La cruz no fue el final de la historia. La tumba no pudo retenerlo. Cristo resucitó victorioso y hoy reina por los siglos de los siglos. Las dificultades son temporales, pero Cristo permanece para siempre. Cuando todo parece perdido, Dios aún está escribiendo el capítulo final. La última palabra en tu vida, en tu circunstancia y en tu grande necesidad la tiene el Señor. La esperanza del creyente trasciende la muerte. Dice su palabra en el mismo capítulo de Job: y después de deshecha está mi piel. Job no negó la realidad del sufrimiento, no intentó minimizar la muerte, reconoció que su cuerpo sería destruido y que la vida terrenal tiene un límite, se llama finitud. La fe auténtica no consiste en negar el dolor, sino en mirar más allá de nuestras circunstancias, en mirar más allá de tu necesidad. Mientras muchos viven con miedo al final de la vida, Job contempla la muerte desde una perspectiva de esperanza. Para el creyente, la muerte no representa el final de la existencia, sino el comienzo de la plenitud en la presencia de Dios. Nuestra esperanza no termina en un sepulcro. La muerte ha sido vencida por Cristo y por eso los hijos de Dios esperan con confianza la resurrección prometida. El profeta Ezequiel, capítulo 37:6, contundentemente dice: y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre ustedes carne, y cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu, y vivirán. Y sabréis que yo soy Jehová, el único que puede cambiar tu realidad. Lo moribundo y aún lo muerto es el Señor, experto en restauración. La mayor esperanza del creyente es contemplar la gloria de Dios. En mi carne he de ver a Dios. Tú serás testigo, tú serás testimonio del poder de Dios. La esperanza de Job no consistía únicamente en ser librado del sufrimiento. Su mayor anhelo era contemplar a Dios. El cielo no es glorioso únicamente porque allí no habrá lágrimas, enfermedad o dolor. El cielo es glorioso porque allí estaremos para siempre en la presencia de nuestro Redentor, en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Toda la historia de la redención conduce a ese momento en que los redimidos veremos al Salvador cara a cara. Mas yo haré venir sanidad para ti, dice el Señor, y te sanaré tus heridas, dice Jehová, porque arrojada te llamaron, diciendo: esta es Sión, a la que nadie busca. Pero en Dios hay sanidad y hay esperanza para tus heridas. He aquí que yo hago subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mismo profeta Jeremías capítulo 30 versículo 17 y Jeremías 33:6. Nuestra meta no debe limitarse a recibir las bendiciones de Dios. El regalo mayor es que Dios ofrece es el mismo. Así que el poder contemplar su gloria y estar en su santa presencia. La salvación es una experiencia personal, afirmación, el cual veré por sí mismo y mis ojos lo verán y no otro, en el versículo 27 de Job 19. Job enfatiza el carácter personal de su esperanza. No dependería de la experiencia de otros.
él mismo vería a Dios. La verdadera fe nunca puede ser prestada. No basta con conocer la experiencia espiritual de los padres o de un pastor o de la iglesia. Cada persona debe tener un encuentro personal con nuestro amado Cristo Jesús. Un día todos contemplaremos su presencia, su rostro. Un día compadeceremos delante del Señor. Los que han confiado en Cristo lo contemplarán con gozo y habrá adoración. La salvación es individual. Cada creyente debe vivir una relación íntima y constante con su gran y amado Redentor. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido sobre la provincia de Israel. Malaquías 1:5. Y dice Lucas 2:30: porque han visto mis ojos tu salvación. Él es el Salvador de tu alma. La esperanza sostiene al creyente en medio del quebranto. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estas palabras revelan el lado humano de Job. Job no era un ser espiritual o un arcángel o un ángel. Su fe era firme, pero su corazón estaba agotado. En su humanidad experimentó tristeza, incertidumbre y profundo dolor. La Biblia nunca presenta la fe como con esa ausencia de lágrimas o de dolor. La verdadera fe consiste en seguir confiando en Dios, aun cuando el corazón está cansado y las fuerzas parecen agotarse. La esperanza sostuvo a Job cuando todos los demás habían desaparecido. Pero esa misma esperanza sostiene hoy a cada creyente. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmos 73:6. Es posible llorar, pero al mismo tiempo seguir creyendo. Es posible sentirse débil y continuar confiando en que Él es nuestra salvación. La fortaleza del creyente no nace en sus emociones, sino en la fidelidad del Señor y en sus promesas cumplidas. No se turbe vuestro corazón, dijo el amado. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Las palabras de Job siguen resonando con poder después de miles de años, porque anuncian una verdad eterna. Nuestro Redentor vive. Él tiene la última palabra sobre cada circunstancia. La muerte ha sido vencida. Nuestra esperanza trasciende esta vida y un día le veremos cara a cara. La fe de Job no fue producto de una vida sin problemas, sino una profunda confianza en Dios en medio de la prueba. Hoy, cualquiera que sea tu situación o lo que estás enfrentando, podemos levantar nuestra voz con la misma convicción. Yo sé que mi Redentor vive. Esa certeza transforma el sufrimiento en esperanza, fortalece el corazón cansado y nos impulsa a perseverar hasta el día glorioso en que veremos a nuestro Salvador cara a cara. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y tú también lo crees? ¿Y crees que Él te levantará del polvo? ¿Y que restaurará tus circunstancias? ¿Y que lo podrás ver en tu propia vida? ¿Y que tus ojos serán testigos del poder de Dios? Aunque a veces nuestro corazón desfallezca dentro de nosotros. Que el Señor te ministre, que el Señor te fortalezca, que el poder del Espíritu de Dios te visite en esta hora y que ahí donde estás, enfermo, tal vez perdiste la libertad o estás en un gran juicio, perdiste el trabajo o desafortunadamente te encuentras en graves problemas. Acuérdate, verás la gloria de Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Que el Señor te bendiga. En tiempo de luces y perfecciones, también hay recomendaciones.
Muchas gracias por continuar en esta transmisión de Tiempo de Luces y Perfecciones. Y hoy esta recomendación de una obra, en este caso una película muy especial. Hablando con él, es una película de convicción y también de perdón. La película Hablando con él es una película, una drama bastante interesante que nos puede edificar. Claro, si tú quieres verla. Nos lleva a la reflexión sobre dos aspectos fundamentales de la vida: la convicción de nuestra fe y la capacidad de perdonar. La historia nos presenta situaciones en las que los personajes tienen que enfrentarse no solamente con otras personas, sino también con sus propios sentimientos, heridas, dudas y decisiones. Así que encontramos una pregunta interesante en esta obra. ¿Qué hacemos cuando nuestra fe es puesta a prueba y cuando alguien nos hace daño? Es fácil hablar de fe cuando las cosas están bien. También es fácil decir que debemos perdonar cuando nosotros no hemos sido ofendidos. Pero la verdadera fe se manifiesta precisamente cuando llegan los momentos difíciles. Esta película, Hablando con él, nos invita a comprender que ser cristiano no significa vivir sin problemas, sino aprender a responder a los problemas desde la perspectiva de Cristo. La convicción, saber en quién hemos creído. Uno de los mensajes más importantes de esta trama es la necesidad de tener una convicción firme. Pablo declara en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice simplemente conozco el Evangelio, sino dice no me avergüenzo. Esto implica una posición. La convicción cristiana significa que hemos llegado a un punto de nuestra vida en que sabemos qué creemos, por lo que creemos y en quién hemos creído. Una persona sin convicciones puede cambiar de posición dependiendo de quién esté enfrente de ella, pero una persona con convicciones permanece firme. Esta película nos hace pensar: ¿qué sucede cuando nuestra fe es cuestionada? ¿Qué sucede cuando alguien se burla de nuestras creencias? ¿Qué sucede cuando defender nuestros principios puede costarnos una relación, una oportunidad, incluso aceptación social? Ahí es donde aparece la verdadera convicción. La fe no se demuestra solamente en la iglesia. La fe se demuestra cuando salimos de la iglesia y nos enfrentamos al mundo. La convicción no significa ser agresivos. Hay algo muy importante que debemos entender. Tener convicciones no significa atacar a quienes piensan diferente. Cristo nunca llamó a los discípulos a defender el Evangelio mediante la violencia, insultos o arrogancia. Nuestra firmeza debe de estar acompañada de amor. Estad firmes, preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. La primera carta del apóstol Pedro en el 3:15. Pero inmediatamente agrega: no con mansedumbre y reverencia. Eso es fundamental. Podemos tener una convicción profunda, al mismo tiempo tratar con respeto a quienes nos comparten nuestra fe, ¿verdad? No comparten esta preciosa fe, pero el cristiano no necesita gritar para demostrar que tiene la razón. Necesita vivir de tal manera que su vida respalde aquello que cree. La fe se conoce en momentos de presión. Una de las enseñanzas que podemos extraer de esta película es que las circunstancias revelan lo que realmente existe en nosotros. Cuando todo está tranquilo, todos podemos parecer fuertes, pero cuando llega la presión, aparecen nuestras verdaderas convicciones. Cuando somos acechados, criticados, somos injustamente tratados o hablan mal de nosotros. Pero también cuando una persona nos decepciona, cuando Dios parece guardar silencio y en apariencia no somos defendidos. Es ahí donde nuestra fe comienza a ser probada. Santiago dice en el capítulo 1, 3, 4, enseña que la prueba es vuestra fe producida, que produce paciencia y madurez. Por eso podemos decir que la prueba no necesariamente destruye nuestra fe. Muchas veces revela la profundidad de esa fe. El otro tema muy fuerte de esta película es el perdón.
La segunda enseñanza es el perdón. Probablemente aquí encontramos una de las partes más difíciles de la trama y de nuestra vida cristiana, por supuesto, porque hablar del perdón es fácil, perdonar es difícil, especialmente cuando la herida fue profunda, cuando alguien nos traicionó, cuando alguien nos humilló, cuando alguien te abandona, te habla injustamente, causa una herida que todavía recuerdas, y en esos momentos entra la lucha interior. ¿Por qué tengo que perdonar? Él fue quien me hizo daño. Ella nunca me pidió perdón. ¿Por qué tengo que olvidar lo que pasó? La respuesta cristiana se encuentra en Cristo. Perdonar no significa decir que lo malo estuvo bien. Este punto es importante y escuchen, perdonar no significa justificar la injusticia. Perdonar no significa decir no pasó nada. Sí pasó. Hubo herida, dolor, ofensa, pero el perdón significa que decidimos no permitir que esa ofensa continúe gobernando nuestra vida. El perdón no cambia el pasado, pero puede cambiar nuestro futuro. Cuando guardamos resentimiento, seguimos atados emocionalmente a la persona que nos hizo daño. Pero cuando perdonamos, comenzamos a recuperar nuestra libertad. Y por eso el perdón no solamente beneficia al que recibe el perdón, también libera al que perdona. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es nuestro modelo de perdón. La máxima expresión de nuestro perdón lo encontramos en Jesucristo. Mientras estaba en la cruz, después de haber sido rechazado, golpeado y humillado y crucificado, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto cambia completamente nuestra perspectiva. Jesús no habló del perdón desde la teoría, Jesús perdonó desde la cruz. Por eso, cuando nosotros hablemos del perdón cristiano, no estamos hablando simplemente de una técnica psicológica. Estamos hablando del carácter de Cristo manifestado en nosotros. El perdón es una decisión. Muchas veces esperamos sentir ganas de perdonar, pero posiblemente nunca llegaremos a sentirlo naturalmente. Por eso el perdón comienza con una decisión. Decidimos: voy a dejar la venganza, voy a dejar de alimentar el odio. Decido entregar esta herida a Dios. Tomamos la determinación de dejar de vivir atrapado en lo que ocurrió. Esto no significa que el dolor desaparezca inmediatamente. El perdón puede ser un proceso, pero cada día podemos decir nuevamente: no voy a permitir que esta ofensa gobierne a mi corazón. Tú tienes que tener convicción y perdón, porque están relacionados. La convicción nos permite permanecer firmes. El perdón nos permite avanzar. La convicción dice: sé en quién creo, y el perdón dice: no voy a permitir que el dolor determine quién soy. La convicción nos da raíces. El perdón nos permite soltar cargas. La convicción nos ayuda a permanecer en Él. El perdón nos ayuda a sanar. Y ambos apuntalan al Cristo de la gloria. ¿Cuál es la enseñanza de esta película en nuestras vidas? Pregunta importante: ¿tengo convicciones cristianas verdaderas? No solamente voy a la iglesia porque se siente bonito, sino estoy dispuesto a vivir conforme a Cristo cuando nadie me está viendo. Y la segunda pregunta: ¿existe alguien a quien todavía necesito perdonar? Tal vez llevamos años cargando una herida. Probablemente exteriorizamos o decimos que todo está bien, pero interiormente sabemos que vivimos con esta situación. Hoy podemos comenzar a entregar esta herida a Dios. Y la tercera pregunta es: ¿estoy permitiendo que mi pasado determine mi futuro? No podemos cambiar lo que sucedió, pero sí podemos decir: ¿qué hacemos con esto, aquello que sucedió? Hablando con Él, también llamada No me avergüenzo, nos permite reflexionar sobre la verdad poderosa. La fe cristiana no solamente demuestra cuando hablamos de Cristo, se demuestra cuando vivimos como Cristo. Se demuestra cuando pensamos, permanecemos firmes, cuando amamos. Se demuestra cuando respondemos con mansedumbre, cuando elegimos perdonar. Y se demuestra cuando debemos de vivir dominados
dejamos de vivir dominados por el resentimiento. Acuérdate, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Romanos 1:16. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y perdonarnos los unos con otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Efesios 4:32. La convicción para permanecer, perdonar para avanzar. Y ambas cosas se encuentran en la máxima expresión, en el testimonio de Cristo. Porque cuando sabemos quién es Cristo, podemos permanecer firmes. Y cuando comprendemos, cuando nos ha perdonado Cristo, podemos aprender a perdonar a los demás. Quizás hoy Dios te está preguntando solamente, ¿crees en mí? Quizás también te está preguntando, ¿estás dispuesto a vivir conforme a lo que crees? Y tampoco te está preguntando solamente, ¿te hice daño? Porque Dios ya conoce tu herida. La pregunta al corazón, ¿estás dispuesto a entregar tu herida y comenzar a perdonar? Porque una fe madura no solamente dice creo en Cristo. Una fe madura puede decir creo en Cristo, permanezco firme en Él y por su gracia aprendo a perdonar como Él me perdonó. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar Tiempo de Luces y Perfecciones. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.